7 de la mañana, 3 minutos. Continuamos en el Contraste Noticias. Gracias por estar con nosotros. El pasado lunes se conoció a nivel nacional que la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, iba a acusar o a levantar un pliego de cargos en contra del secretariado de las FARC por una serie de hechos que la jurisdicción investigó y que a su concepto pues debían responsabilizarse el secretariado de las FARC. El tema es allí cómo queda Nariño, porque es innegable que el departamento de Nariño, tras la firma del acuerdo de paz, vivió un tiempo en relativa calma y en relativa tranquilidad. Pero lo cierto es que ese tiempo ya terminó y los hechos violentos, pues infortunadamente, se han incrementado y estamos viviendo un recrudecimiento de los hechos violentos. Para hacer un análisis de esto y para analizar qué es lo que pasa con el proceso de paz entonces en Colombia, hemos invitado a dos catedráticos de la Universidad Cooperativa. Uno de ellos ya está con nosotros, el otro ya se está conectando y por ello quiero saludar primero al doctor Israel Biel Portero. Él es un profesor investigador de la Universidad Cooperativa, es licenciado en Derecho y doctor en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Castellón, en España. Doctor Israel Biel, buenos días y gracias por estar con nosotros. Muy buenos días y muchas gracias a ustedes por la gentil invitación. Doctor Biel, estamos viviendo un recrudecimiento de violencia, había expectativa en Nariño por el acuerdo de paz. Lo cierto es que pues parece que esa oportunidad se perdió. ¿Es así? ¿Ya tenemos que asumir que lo negociado en el acuerdo de paz infortunadamente no sirvió? Yo creo que no. Tenemos que matizarlo y verlo todo en contexto. Por varias cosas. Una cosa que ya sabíamos por la experiencia en tantos otros países es que después de un proceso de paz, después de una negociación y la firma de un acuerdo, vienen épocas donde la violencia tiende a aumentarse y a recrudecerse. Eso por un lado. Por otro lado, algunas de las instituciones que se crean con el acuerdo de paz, como es la JEP, pues demora un tiempo en empezar a funcionar, en empezar a cumplir con sus propósitos, que es lo que estamos viendo ahora. Han pasado 2, 3 años y parecía para muchos críticos que la JEP no estaba haciendo nada y de pronto el auto de acusación entonces sí está haciendo. Entonces, eso implica que tenemos que darle un tiempo a las instituciones que funcionen, pero por otra parte, y creo que es responsabilidad de los poderes públicos, debemos conocer, debemos tener en cuenta que tras un acuerdo de paz, si se va a incrementar la violencia, tenemos que anticiparnos y establecer políticas públicas y todo tipo de medidas para tratar de controlar esta situación mientras todo el proceso de justicia transicional va operando, que los procesos de justicia transicional nunca duran menos de 10 años. Podemos hablar 10, 15, 20 años hasta que producen unos resultados deseables. Así que yo creo que todavía hay esperanza. Todavía hay esperanza, qué bueno porque al menos yo era muy negativo frente a lo que se está presentando, pero claro, cuando uno hace una comparación de los procesos de paz que se han vivido en otras regiones de Latinoamérica, por ejemplo en Centroamérica, siempre se vive un proceso de recrudecimiento de hechos violentos tras ese acuerdo. ¿Eso es lo que está viviendo hoy Colombia y lo que está viviendo hoy Nariño? Pues yo creo que en parte sí, hay un recrudecimiento. Creo que nosotros tenemos algunas particularidades. O sea, por un lado, es ese recrudecimiento de la violencia derivada de los procesos. Por otro lado, nosotros tenemos una situación particular, que es un vacío estatal que en otras regiones no se han producido, ese vacío tan acusado como aquí, donde, pues bueno, en Nariño había más o menos, digamos, el territorio, las rutas ya estaban repartidas entre las guerrillas, paramilitares, narcotraficantes y, bueno, cuando las FARC se retiran se produce un vacío de poder y es ahí donde el Estado tiene la obligación de mediar. Si no media, lo que tienes es muchos grupos interesados en asumir esos nuevos lugares, esas nuevas rutas de narcotráfico, poder, etcétera, y
y tienes incluso pues a los cárteles mexicanos apareciendo por aquí. Digamos que es algo parecido a lo que ya preveíamos, pero acrecentado por décadas de abandono estatal sin mayor intervención. Ahora pues no podemos desconocer que el actual gobierno no es muy favorable a realizar excesivos esfuerzos, sobre todo en nuestra zona de Nariño, y vemos que ese vacío estatal no se está llenando. Y eso es lo que preocupa. Ya está con nosotros el doctor Cástulo Cisneros, también él es académico de la Universidad Cooperativa de Colombia y hace parte de esa especialización. Doctor Cisneros, recuérdame el nombre de esa especialización, gobernanza en paz, en derechos humanos. ¿Cuál es la especialización específica? Hola David, muy buenos días para ti, para todos en la mesa de trabajo. Es una maestría, se denomina maestría en Derechos Humanos y Gobernanza. Este es un proyecto académico que la Universidad Cooperativa lleva adelantando hace aproximadamente 4 años y pues está compuesta por varios profesores de renombre nacional e internacional, y la verdad pues es un gran proyecto que ha hecho la Universidad Cooperativa desde aquí, desde su sede de Pasto, para Colombia y próximamente para el nivel latinoamericano, David. Doctor Cástulo, hay un tema cuando se habla del proceso de paz y de estos temas de paz. Personalmente yo siempre lo asocio con política, con politiquería, con X o Y personaje de la vida política, y a uno le genera pereza. A uno le genera eso se habló en su momento, y se lo digo por la percepción que al menos uno recibe de la gente. Eso parece que no sirvió y otra vez estamos viviendo lo mismo. ¿Cómo hacemos para que la gente entienda que esto, claro que es un tema político, pero que no es de una personalidad política, sino que es una realidad política que debe ser analizada y que debe ser enfrentada por el país? Sí, desafortunadamente este ha sido un tema que ha sido utilizado por diferentes actores políticos porque claramente ha tenido un gran impacto en la sociedad colombiana. Estamos hablando de un conflicto que ha tenido una duración de 50 años o más, que ha generado grandes secuelas en la sociedad, y desafortunadamente ha sido utilizado como un caballito de batalla político en los últimos años. En ese sentido, pues lo que hay que decir es que la única forma como tenemos nosotros como sociedad para tratar de buscar modificar esas conductas que generaron el conflicto en su momento y que en algunos casos se sigue dando hoy en día, pues debamos conocer y estudiar muy bien qué fue lo que ha sucedido para evitar que ello vuelva a pasar, y de tal manera generar un cambio en nuestra sociedad y de esa forma superar esas circunstancias que promovieron ese conflicto. Por ello, pues obviamente hay que desligar el componente político, aunque no es fácil y casi que no se puede del todo, pero sí es importante entender que si nosotros no conocemos lo que ha sucedido en nuestro país, pues difícilmente vamos a lograr que ello se supere y muy probablemente volverá a suceder en el futuro. Ese es uno de los principales objetivos del proceso de paz, fundamentalmente con lo que se denominan las garantías de no repetición, para que esas políticas o esas instituciones o todo lo que sucedió pues no se vuelva de una forma endémica o que se vuelva a repetir constantemente en el tiempo, y tratar de eliminar esas circunstancias y así superarlas, David. Ese es el anhelo de todos. Ahora el problema es cómo hacemos, y por eso de allí la pregunta al doctor Biel. Doctor Biel, usted me contaba, alrededor de 8 años en Colombia, pero obviamente al haber nacido en otro país usted puede tener una perspectiva diferente de nuestra realidad y de cómo se ha manejado el tema del proceso de paz y lo que se está viviendo hoy en Colombia. Y revisando su hoja de vida, pues usted también tiene estudios en epistemología y metodología de la investigación. Entonces, yo le pregunto
¿Se ha manejado bien el tema en Colombia? ¿Hemos fallado los medios de comunicación? ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, todo responde a un contexto complejo. El contexto colombiano es de los más complejos que yo he conocido. Mm, la falta de educación y la desinformación son estructurales y es el gran factor que te explica cómo una sociedad ha aguantado más de 50 años de conflicto armado, más de 10 millones de víctimas, ser el segundo país más desigual de todo el continente americano y que la gente siga adelante sin anhelo de cambio. Y, y es precisamente esa manipulación, unida a la desinformación, lo que ha permitido eso. Los grandes medios del país no son plurales, y la inversión educativa del país es poca. Eso te permite que haya un grueso del país, una parte importante de la población que sea fácilmente manipulable, que carezca de instrumentos y herramientas suficientes para tener un criterio propio. Es importante que los medios sean libres y sean plurales. Y más allá de los 2-3 grandes medios que controlan el país, pues que iniciativas como esta pues permitan distintas voces y que acaben llegando al ciudadano. Pero el medio sería insuficiente sin incidir en la educación. Como bien decía el doctor Cástulo, esto hay que estudiarlo. Nosotros en la universidad ofrecemos la posibilidad de estudiarlo desde una maestría, pero hay para muchísima gente el acceder a una maestría es un deseo porque ni siquiera ha podido llegar a un pregrado o a una educación secundaria o terminar una educación primaria. Entonces, bueno, hace falta potenciar esa educación precisamente para generar en la población mayor criterio. A partir de ahí también acompañarlo pues de una información más veraz y menos interesada. Para muchos que conocemos el tema, nos molesta especialmente cuando vemos por parte de cierta clase política y por parte de ciertos medios una manipulación tan tergiversada de la realidad y tan interesada, y cómo eso además cuela entre la sociedad de una forma tan natural. Muy complejo, pero bueno. Ahora, doctor Cástulo, usted es nariñense, ha tenido la oportunidad de capacitarse en otras regiones de Colombia y del mundo. Cuando usted revisa nuestra cultura, y hablamos de nuestra cultura nariñense y en específico la pastusa, uno ya no sabe cómo enfrentar este tipo de temas, porque por ejemplo, teníamos el dilema político y todo lo que tiene que ver con la política de personas específicas, este tema de paz, y ya eso estaba generando ciertos mitos, ciertas leyendas, ciertas tergiversaciones de la información, y después llega la pandemia y termina de complicar todo, y lo cierto es que hoy la gente le cree más a el angiólogo que recomienda usar el dióxido de cloro que en el científico que estudió durante 30 años y que ha buscado, por ejemplo, el desarrollo de determinados tratamientos. Cuando uno ve eso, y se lo digo por experiencia personal, pues uno se desanima, porque uno no entiende cómo educar a la gente si la gente no escucha. Entonces, ¿qué hacer? Sí, David, y en esto estoy totalmente de acuerdo con Israel. Nosotros tenemos digamos, un gran problema de educación. Creemos todo lo que nos dicen, desafortunadamente, y no nos tomamos el tiempo de analizar o verificar digamos, la fuente de la información con mayor objetividad. Desafortunadamente, nuestra cultura es más dada del comentario, de no ir a la realidad de las cosas ni verificar con certeza que las circunstancias que uno le están informando, le están manifestando, pues obedecen a la verdad. Y en ese sentido estoy totalmente de acuerdo. Desafortunadamente la pandemia no solamente ha afectado pues diferentes circunstancias de la sociedad, como nuestra interrelación con otras personas, con nuestras familias, el poder asistir a clase a una universidad o a un colegio, el poder salir a la calle, abrazar a una persona, sino también probablemente ha afectado aspectos como los que se observan que tienen relación con la justicia.
estuvieron los juzgados en Colombia estuvieron cerrados aproximadamente 5 meses y parecería que en este caso, por ejemplo, la JEP no hubiera estado trabajando, pero yo creo que el pronunciamiento de la semana pasada relacionada con el caso de 01 de toma de rehenes, pues justamente hace que ese aspecto político no tenga ese caballito de batalla de considerar que estos aspectos relacionados con la paz pues no funcionaron. Y ese es el primer punto que yo quisiera resaltar de ese fallo, ¿no? Y en cuanto a nuestra sociedad o al tema nariñense, pues nos invita a que, y como lo decía el profesor Israel, a acudir no solamente a los medios tradicionales de comunicación, sino también a algunos como estos, como ustedes, que tratan de hacer un gran trabajo y de demostrar que no todo lo que se dice a nivel nacional pues puede ser verdad, sino también hay que analizar todas las fuentes y uno formar su propio criterio con fundamento en ello, David. Sí, digamos que esa es la responsabilidad y ese es el llamado a nuestros oyentes, a nuestros seguidores. Ahora, doctor Israel, por ejemplo, y claro, yo me hago la misma pregunta, Efraín Pinza me dice, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Será volver a nacer o cómo hacemos para que la situación cambie? Porque uno diría, listo, eduquemos a nuestra ciudadanía, pero por ejemplo, hoy a la gente no le interesa tanto educarse, le interesa otro tipo de cosas. Y yo creo que evidencia de eso es, por ejemplo, el crecimiento de influencers y lo más importante es el chisme, el qué hacen, el cómo viven, que el nutrirse con algo que le sirva a uno. Entonces uno dice, doctor Israel, al menos desde mi perspectiva, no sé si sea la suya, yo estoy viendo cómo la sociedad, infortunadamente, en vez de ir creciendo, madurando, de ir avanzando en su conocimiento, vamos es para atrás. Y si es así, entonces el panorama es muy negro, o estoy equivocado y estoy muy negativo. Yo tengo mis días también, pero bueno, fundamentalmente no es negro, dejémoslo en gris. Yo no tengo una respuesta y estoy convencido que no hay una respuesta mágica e inmediata, porque si lo hubiese ya alguien la habría aplicado. Yo estoy convencido que más en una región como la nuestra, todo pasa por una política a largo plazo y es un problema este sí es un problema generalizado en el mundo, pero más acusado en nuestra región. Todo es cortoplacista aquí. Estamos ante una crisis, yo creo, de valores global, que aquí se aprecia mucho. Y con los estudiantes lo vemos de cerca. Todos prefieren ser TikTokers a ser abogados. El éxito fácil, sencillo, sin esfuerzo, eso viene de lejos. ¿Cómo esto se puede combatir? Pues como académico, yo creo que el doctor Cástulo seguro que comparte la opinión. Nosotros, una de las cosas que pretendemos pues es formar criterio en la gente, educar. Entonces, yo creo que desde la educación, pero claro, educación a largo plazo. Yo cuando pienso en cambiar una sociedad, incrementarla en sus valores, en su carácter crítico, en sus conocimientos, estoy pensando en políticas a 20, 30, 40 años y eso es lo que nadie se le mide, porque ¿quién va a hacer un esfuerzo para que disfrute algo que será un adversario político cuando uno ya no esté ni siquiera en este mundo? Entonces, es difícil, pero yo creo que es lo único que nos queda, porque, bueno, dinero no sobra en Colombia, presupuesto no sobra. Entonces, formemos una sociedad más educada, con una cultura de la legalidad que se vaya arraigando, con unos valores más fuertes, y todo esto yo creo que no puede olvidar nunca el poder de la educación, que es algo que sí está bastante olvidado, particularmente aquí, pero creo que también globalmente. Y eso, allí entonces me hace pensar que sí, soy muy negativo, pero infortunadamente parecería que sí le estoy atinando a ese retraso que estamos empezando a tener. En vez de avanzar, pues parece que estamos retrocediendo. Ahora, doctor Cástulo, Nariño vivió una época de relativa paz y tranquilidad tras el acuerdo de paz.
pero como era de esperarse, se vino un recrudecimiento del conflicto y hoy tenemos narcotráfico, nuevos grupos que se disputan rutas, que se disputan control territorial, tenemos pandemia, tenemos venezolanos que también están llegando y están siendo utilizados en muchas formas. Y lo digo por los niveles de audiencia que uno maneja con determinados temas. Esos temas que son tan preocupantes que si uno los ve desde afuera o si uno los ve desde otro país, uno diría, uy, no, eso tendrían que enfrentarlo y tendría que ser el tema más importante del cual todo el mundo se eduque, todo el mundo se capacite y todo el mundo se una para enfrentarlo. Pues en Nariño y en Colombia no es así, porque uno toca estos temas y los niveles de audiencia bajan, la gente se aburre y prefiere ya están cansados de estos temas. Entonces uno piensa, ¿el nariñense se acostumbró a vivir en medio de la violencia entonces? Doctor Cástulo. Sí, pues David, la verdad, no es una pregunta fácil de responder. Yo en esto estoy muy de acuerdo con el doctor Israel. Creo que desafortunadamente nosotros somos, además de, o sea, hablo de la región nariñense y de nuestro departamento, de tener muchas riquezas, pues desafortunadamente esas riquezas no necesariamente son utilizadas en pro de circunstancias de legalidad, y eso unido, digamos, a esa ausencia del Estado en diferentes partes, permiten que actividades ilícitas pues se desarrollen con mayor facilidad. Encontramos pues el tema del narcotráfico, encontramos el tema de la minería ilegal, encontramos el tema de la trata de personas, por estar en una frontera con el Ecuador. Muchas circunstancias que promueven justamente que existan esas conductas que obviamente ya vienen durante muchos años, y unido a lo que también decía el profesor Israel, que parece que nuestra comunidad o nuestra sociedad se hubiera acostumbrado a este tipo de actividades y a convivir con ello, y eso pues también no es del todo correcto. En ese sentido estoy de acuerdo con lo que dice David, porque parecería que como esto es de todos los días, ya la gente no le para como mucha atención, y parecería que esto genera un aburrimiento porque no se ve un cambio hacia el futuro. Y definitivamente, pues yo sí creo que el panorama no puede ser del todo negro. La idea justamente de nosotros a través de la academia y de este tipo de programas es tratar de abrirle los ojos a las personas que pasan por nuestras aulas y hacerles entender que no todo lo que dicen es verdad, es decir, o sea, que hay que analizar los casos, hay que estudiar, hay que leer, que hay que acudir a las fuentes verdaderas, y en ese sentido tratar desde lo que cada uno de nosotros hace, buscar un cambio en la sociedad. Eso es lo que yo creería, David. Complicado, muy complicado. Doctor Israel, hay una realidad que estamos viviendo y que enfrentamos cada día, y usted ya está en Pasto, está en Nariño, tiene un hijo colombiano, nariñense, nos comentaba, y nos dice, por ejemplo, nuevamente Efraín Pinza, y nos dice, mucha academia y mucha teoría, pero poca realidad. Y eso es lo que sienten muchos colombianos. Es bonito tratar el tema en un salón de clases, se abren maestrías, se abren especializaciones, se abren cursos, diplomados. En la época del acuerdo habían bueno, muchas capacitaciones sobre el tema, y si yo, que soy periodista y que debería estar empapado del tema, se aburre, imagínese usted la población. ¿Cómo pasamos de la teoría y de hablar de que la educación, por ejemplo, es la forma para planificar a 40, 50 años y que esta situación verdaderamente cambie, cuando la gente ya no quiere, ya está como cansada y quiere hablar de otros temas y no de esto? ¿Cómo pasamos de la teoría a la práctica? Eh, bueno, por un lado, entiendo esa actitud en la población porque yo mismo la he sufrido con los años. Es decir, la primera vez que yo vi a un niño o un grupo de niños esnifando pegamento y mendigando en un semáforo, me impactó mucho. Yo recuerdo que estuve 2 días consternado.
pasan los años y simplemente lo que haces es mirar a otro lado y bueno, a lo mejor te consterna 5 o 10 minutos y ya está. La primera vez que ves un muerto también me impactó mucho, pero van pasando los años y notas que tu sensibilidad, por un lado, decrece y por otro, y en cierto grado creo que es hasta normal como sociedad, o aprendes a mirar a otro lado o colapsas. Y la sociedad colombiana se ha acostumbrado a mirar a otro lado, a no atender el problema porque es sumamente desgastante y doloroso. El problema de esto es que si a ti te está doliendo una muela y ignoras el dolor, el problema se va a hacer mucho mayor. Entonces, el hecho de que nos aburra, lo único que genera es que los problemas se incrementen. Hay una tendencia que a veces en la región se ve acusada, yo la he apreciado, y es como que los problemas de aquí los sufrimos nosotros, pero el que lo tiene que arreglar es otro. Y siempre esperamos que sea el gobierno central, que sea la cooperación internacional, que sea el mismo actor que está generando el problema el que lo arregle, y nunca nos vemos a nosotros como parte de la solución. Desde la maestría, una de las cosas que más le insistimos al estudiante es que los problemas nariñenses, desde donde más se van a arreglar, es de la base. Y por eso instalar capacidades en nuestros estudiantes, que son líderes sociales, que son jueces y fiscales, que son trabajadores sociales, que son gente que está en el territorio trabajando por los derechos humanos, al final es instalar las competencias, las capacidades para, desde abajo, empezar a cambiar la situación. Y creo que es el único camino. O sea, si esperamos que nos venga la solución mágica desde Bogotá o desde otras latitudes, podemos seguir esperando, los problemas cada vez serán mayores y nosotros llegará un momento en el que no podremos ya mirar a otro lado porque no habrá otro lado en el que mirar. Yo creo que la solución pasa por ahí y hay que concientizarnos y toca, pues bueno, quitar la mirada de ese lado cómodo y de alguna manera es que lo tenemos que abordar, porque si no lo abordamos ahora, nos va a colapsar. Y no sé cuándo nos colapsará, 5, 10, 20, 30 años, pero es que toca. No podemos seguir ignorando este gran dolor de muelas, porque no se va a solucionar solo. Y es que eso es lo grave. Y doctor Cástulo, estamos en proceso de descenso, estamos de Guatemala a Guatepeor, estamos, como lo decía el doctor Israel, estamos ignorando el dolor y el dolor está creciendo. ¿Y hasta qué punto va a crecer entonces? Yo creería que no, David. De alguna forma, el haber suscrito un acuerdo de paz en el año 2016 sí ha colaborado en muchos de los sectores donde este actor armado denominado FARC existía. Probablemente el tema de la violencia se ha mantenido por otros factores diferentes relacionados fundamentalmente con actividades económicas y legales, pero lo que parecería que sí está creciendo es digamos, esa desconfianza de la sociedad en lo que puede entenderse como una paz. Desafortunadamente, y yo en esto estoy muy de acuerdo con el doctor Israel, pues como las personas no se toman el tiempo de entender el tema y muchas veces acuden a fuentes que no son las reales, pues consideramos que las cosas siguen igual y que cada vez estamos peor, pero yo sí soy o considero que definitivamente el haber suscrito un acuerdo de paz en algo ha servido para que la paz en Colombia se dé, y justamente lo que está sucediendo en estos días de este caso de la Justicia Especial para la Paz, pues generan esa certeza de que lo que se firmó en su momento se está volviendo una realidad, a pesar de que debemos tomarnos unos años para definitivamente tener unos mayores resultados. En ese sentido, David, yo creo que no podemos bajar la guardia y tenemos que creer hacia adelante. O sea, definitivamente no podemos pensar que cada vez vamos a estar peor, porque, como lo decía el profesor Israel, eso está al alcance de nuestras manos. Debemos trabajar en ello. Ahora, doctor Israel, por ejemplo, Andrés Rodríguez nos dice, ¿será que pueden hablar de la implementación del acuerdo de Nariño? Hablar de pautas de crianza, sí, para otro momento.
Y es ahí cuando uno dice, listo, o sea, la gente piensa que lo importante es que el gobierno nacional, el gobierno Duque, no está implementando los acuerdos y por eso es que vivimos en violencia. Eso de la educación no sirve. ¿Es cierto? ¿No sirve? Bueno, yo no pretendo dar pautas de crianza a nadie. Simplemente, desde mi punto de vista, es que son cosas que van unidas precisamente porque si no tenemos la educación suficiente no vamos a comprender estas cosas. Y luego hay una responsabilidad de los medios. Hay cosas que no se están diciendo y que se tienen que decir. Mire, por primera vez en la historia, en la historia moderna, un grupo guerrillero que no ha sido militarmente derrotado se está sometiendo voluntariamente a un tribunal formado por jueces imparciales para ser juzgado. Eso no ha ocurrido jamás en ningún proceso de justicia transicional del mundo. O sea, es algo histórico lo que está sucediendo aquí en Colombia. Las FARC, de momento es la cúpula de las FARC, pero cabe esperar que se vayan incorporando a este proceso mandos medios y autores materiales. Van a ser juzgados por un tribunal sin haber sido derrotadas militarmente. De verdad, esto no hay una experiencia similar en toda Centroamérica, no hay una experiencia similar en los Balcanes, ni en Sudáfrica, ni en el sudeste asiático. Nunca ha sucedido esto, pero los medios no resaltan eso. Nuestro acuerdo de paz, que técnicamente es muy bueno, otra cosa es que la implementación esté costando un poco más, es realmente bueno. Tenemos al vicefiscal de la Corte Penal Internacional diciendo los ojos del mundo en temas de justicia transicional está puesto en Colombia. Es nuestra esperanza de lograr una paz estable y duradera con justicia, con verdad, con reparación, pero esto no se resalta. O sea, nos cuesta mucho creer que en algo sí somos realmente pioneros y sí somos o podemos llegar a ser un ejemplo. Los medios y vean algunos de los comentarios, nos hacen aburrirnos con esto, no tener la paciencia suficiente y no dimensionar de verdad el momento tan importante ante el que estamos. Estamos bueno, uno no tiene... Es verdad, es que a veces eso queda muy limitado a la academia, pero tenemos académicos de todo el mundo, tenemos a Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional, relatores especiales, expertos de todo el planeta con los ojos puestos en Colombia, aplaudiendo que estemos haciendo lo que estamos haciendo. Entonces, claro, para que esto siga adelante necesitamos un apoyo social, y el apoyo social no se va a conseguir sin el conocimiento por parte de la sociedad del momento histórico importante. Ahí veremos si logramos estar a la altura. No son temas sencillos, es que no son temas que con dos lecturas del diario uno los comprenda o con 10 minutos de mirar el noticiero los comprenda, pero debemos hacer el esfuerzo, y yo creo que por eso también los medios deben insistir en estos aspectos que estoy comentando, que yo considero tan importantes, y sin entrar, insisto de nuevo, en temas de crianza. Es que la educación es básica. Es que de verdad Colombia no estaría, o muchos de los problemas que hoy atraviesa Colombia, yo creo que no serían, o no existirían, o no serían tan graves como son si estuviésemos haciendo las cosas de otra manera. Seguro. Ahora, doctor Cástulo, el que se forma en la maestría que ustedes dan, ¿sale a qué? Porque claro, uno piensa, uno se forma, y vuelvo a insistir, y qué pena hablarlo de mí, pero pues si yo no hablo de mi experiencia, ¿cómo no? En el momento de la firma y durante la construcción del proceso de paz, pululaban las capacitaciones, especializaciones, maestrías en temas de paz. Y uno decía, bueno, y uno estudia eso, ¿y para qué? Claro, muy chévere conocer la historia, y si a uno le gusta ser historiador, bueno, muy bien, y si le gusta, no sé, ser sociólogo y revisar el tema, muy bueno, pero de allí a algo más, ¿por qué estudiar algo como esta maestría que ofrece la Universidad Cooperativa? Mira, David, yo creo que, como lo decía el profesor Israel, la mayoría de nuestros estudiantes son líderes sociales, son jueces y fiscales, son defensores de derechos humanos. Es decir, nos encontramos con personas que se encuentran activamente laborando
a favor de los derechos humanos en nuestra región, incluso en Colombia. En ese sentido, pues nosotros, la idea a través de este programa es demostrar la importancia que tiene hoy en día esta materia en la sociedad. Es decir, los derechos humanos y conocer sobre estos aspectos, pues probablemente han tenido una mayor difusión en los últimos 40 años, y justamente el saber de qué se trata los derechos humanos, cómo está compuesto estos temas a nivel nacional, a nivel internacional, otras experiencias, pues permiten que nosotros, fundamentalmente los estudiantes, que como te comentaba son jueces, fiscales, defensores públicos, defensores de derechos humanos, líderes sociales, pues permitan desde su actuar día a día tener esas herramientas para aplicarlas en sus actividades diarias. En ese sentido, pues lo que ha querido la Universidad Cooperativa es fortalecer esta rama del conocimiento en procura o en pro de obtener unos mayores resultados en la sociedad desde lo que hacen cada uno de los estudiantes. Entonces los jueces pues analizarán aspectos de derechos humanos al momento de tomar sus decisiones. Los fiscales pues también harán lo mismo. El defensor de derechos humanos pues no solamente actuará en pro de satisfacer las necesidades de las comunidades para las que trabaja, sino que también ya sabrá que herramientas cuenta ante el Estado o ante las diferentes entidades para proceder con el fin de proteger los derechos de las comunidades, y así todas las personas que participaron o que participan como estudiantes, de tal manera que el campo de acción es bastante amplio, y como le comentaba, pues afortunadamente hemos tenido estudiantes bastante digamos que interesados en el tema, y que desde su diario vivir pues han podido fortalecer sus conocimientos y sus actividades, David. Ahora, doctor Israel, hoy por hoy en Colombia, hablar del acuerdo de paz, si lo defiende y si busca su implementación, usted es izquierdista, guerrillero o proguerrilla, y tiene cierto pensamiento político. Si usted está en contra del acuerdo de paz, si usted lo que busca es que se judicialice a todos esos personajes que hicieron tanto daño a nuestra sociedad, entonces usted es de derecha, tiene un apellido propio y tiene un candidato propio, por así decirlo. ¿Es así? ¿Eso es así? Porque yo creo que, bueno, y aquí tengo que hablar de mi opinión. Hablar de paz, creería yo que no tiene una tendencia ideológica, pero en Colombia sí. Primero, ¿es así? Y si no es así, ¿por qué entonces en Colombia lo vemos así? Bueno, no debería ser así, igual que la paz y los derechos humanos no corresponden a una visión ideológica o política. O sea, la paz y los derechos humanos son de todos, sin importar nuestras creencias, nuestras posiciones ideológicas. Lo vemos en parte porque pues, muchos políticos y grupos políticos y muchos partidos pues, han instrumentalizado este discurso como propio. Los derechos humanos hasta hace nada se veía como un discurso insurgente, en lugar de verlo pues como son los derechos humanos, unos atributos básicos que tenemos todas las personas. Entonces ha sido manipulado, e instrumentalizado, pero aparte, por ejemplo, sigue, y me perdonarás, David, que utilice precisamente el ejemplo que tú ponías, diciendo es que si no estás en contra del acuerdo de paz y sí que se juzgue, y ahí es donde yo creo que los expertos tenemos que hacer más pedagogía. Mire, este acuerdo de paz que tenemos es un acuerdo de paz con justicia, es que no es un acuerdo de impunidad, y el auto 001 que tenemos ahora, del que nos comentaba, nos daba las líneas generales el doctor Cástulo, es un ejemplo. Se va a juzgar a muchos exguerrilleros, comenzando por todo el secretariado de las FARC, pero se incorporarán muchos más. Se les va a juzgar por graves
violaciones de derechos humanos, por crímenes de lesa humanidad, por crímenes de guerra. Y esa judicialización no solo nos llevará a una verdad, sino que vendrá aparejada a sanciones. Y esas sanciones, bueno, hay que explicar, pero esas sanciones implican que si hay un componente de reconocimiento, hay un componente de reparación a las víctimas, podemos estar hablando de hasta 8 años de privación de libertad, no en cárceles, pero sí en lugares concretos de territorio, más otras posibles sanciones. Pero si no hay un reconocimiento total y pleno de verdad y una verdadera reparación, podemos estar hablando de hasta 20 años de prisión. 20 años de prisión. Entonces, esa idea de que el acuerdo de paz era un acuerdo de impunidad, de que aquí va a salir todo el mundo libre y de rositas, ya la JEP lo ha dejado muy claro con este auto. Esto no va a ser así. Mira, aquí tienen los hechos concretos, tiene un informe de más de 300 páginas relatando todas las barbaries que se hicieron y tienen 30 días para ver si reconocen y aceptan su responsabilidad o si no, y a partir de ahí veremos. Pero que de aquí salen juicios, salen verdades, salen sanciones, salen hechos comprobables, lo veremos, si lo permitimos, claro, si lo permitimos, pero desde luego el acuerdo de paz prevé esto. Y ahí es donde tenemos que empezar, yo creo que a hacer esa pedagogía de aquí no va a haber impunidades, porque es que además el derecho internacional de los derechos humanos no las permite. Y tenemos, por ejemplo, a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional detrás de nosotros, porque si nosotros no sancionamos estas graves violaciones, están ellos detrás. De forma complementaria actuarán. Y eso es lo que la instrumentalización de estos temas por parte de cierta politiquería distorsiona la realidad al ciudadano. Y ese es el problema, que fue el caballito de batalla de lado y lado de ciertos personajes políticos y el acuerdo quedó reducido a eso. Y se lo pregunto al doctor Cástulo, porque vea, uno obviamente empieza a hablar de esto y empiezan a llegar comentarios como esto. Por ejemplo, Luis Eduardo Solarte, que tiene todo el derecho de pensar lo que quiera y obviamente de opinar lo que quiera, y bienvenido sea, dice, el acuerdo de paz es una farsa de Juan Manuel Santos para entregar la institucionalidad del país a una guerrilla que nada en el narcotráfico. ¿Será que el acuerdo de paz del que tanto se habla y que el doctor Israel, el doctor Cástulo, tanto exalta, fue un plan maquiavélico tan estratégicamente armado para que la guerrilla llegara al poder? Pues la verdad yo no creo que eso sea así, la verdad, David. Pues quienes hemos tenido la posibilidad de analizar estos temas, pues creo que tenemos una conclusión muy distinta. Era importante en ese momento analizar las circunstancias en las que se encontraba pues este actor armado, y las FARC. O sea, ya durante muchos años había intentado tomarse el poder a través de las armas, había perdido credibilidad en la comunidad, fundamentalmente por las actividades que ahora está siendo juzgado, en este caso 001 o en el caso 007, que es el de reclutamiento de menores. También hay que decir que el Estado, a través de la política de seguridad democrática, empezó a hacer que este grupo que en algún momento de finales de la década de los 90 y principios de los 2000, pues empezó a acorralar, digamos, a los centros urbanos. Empezó esa política a hacer que la guerrilla se empezara a aislar a las partes periféricas del país, pero definitivamente no iba a existir no iba a haber alguien que gane aquí desde la perspectiva del conflicto bélico en estricto sentido. Es decir, el Estado sabía que no podía ganarle con las armas, así como también la guerrilla sabía que no podía ganar con las armas. Y es por eso lo que decía el profesor Israel, el llegar a ese acuerdo y dejar las armas y someterse a la justicia a cambio de unos aspectos políticos que son una participación realmente mínima, porque en otras partes, como por ejemplo en Irlanda o en otras partes del mundo, incluso pedían ser parte del gobierno para entrar a negociar, o eran juzgados por jueces de su, digamos, de su línea política. En este caso no sucedió así.
Yo sí considero que definitivamente en Colombia debía dejar de existir ya un actor armado. Este actor armado, pues probablemente, como también sucedió con los paramilitares en el caso de Justicia y Paz, algunos de sus miembros desafortunadamente continuaron realizando actividades ilegales. Eso se puede observar en el caso Santrich, en el caso Iván Márquez y demás, o el Paisa, ¿sí? Desafortunadamente eso era un riesgo que se debía tomar, pero lo que yo sí considero es que en este caso sí hay va a haber justicia. El relato que hace la JEP en estas 330 páginas del caso de la toma de rehenes y las graves privaciones de la libertad que realizó las FARC durante casi 20 años, pues la verdad es un relato desgarrador que hay que conocer, que hay que leer, ver cómo diferentes personas enuncian y manifiestan lo que vivieron durante el conflicto y durante el tiempo que fueron retenidos, pues la verdad es bastante triste ver la forma como de esta manera se lograba financiar la guerrilla, es decir, volver al ser humano un objeto, pues obviamente es algo que a cualquiera digamos, lo conmueve, la dignidad, o sea, personas que las ponían a caminar 2 o 3 días consecutivos en trochas sin descanso y sin calzado, sin botas, personas que no, por ejemplo, que cometían, miembros de las FARC que cometían agresiones sexuales y que no eran sancionadas por sus propios líderes durante los secuestros que recibieron estas personas, pues la verdad es muy desgarrador. Ahora, el análisis que hace la JEP de no calificarlos como un secuestro, sino decir que son graves privaciones a la libertad, pues es justamente lo que nos manifestaba el profesor Israel, o sea, es darle un contexto de humanidad al tema, es decir, lo que hizo las FARC violó los derechos humanos a nivel internacional, tiene una gran implicación para la humanidad este caso. ¿Por qué razón? Porque se cometieron crímenes de guerra en cuanto estamos a personas que hayan sido catalogadas como actores del conflicto y no población civil, y también crímenes de lesa humanidad porque fue definitivamente una práctica generalizada y sistemática. En ese sentido, yo sí considero que, para concluir, que no considero que sea pues un tema maquiavélico o que haya sido planeado por las FARC para llegar al poder. Tal es el caso que ni siquiera en las elecciones del año 2018 tuvieron una participación bajísima en cuanto a sus votaciones, y eso es lo que demuestra es que ellos pues no, difícilmente van a llegar al poder, salvo que pues actúen en debida forma y empiecen a colaborar con la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas. Ahora, doctor Cástulo, sin embargo, y con el saludo cordial para usted, no fue un plan maquiavélico para que llegasen al poder, pero uno analizando las situaciones pareciera que fue de pronto un plan con el propósito de que las penas fueran mínimas e incluso no hubiese penas para estos autores, como usted se refería, del conflicto armado. ¿Sería esto de pronto la razón y de pronto el enfoque que se le quiso dar a este tema de los acuerdos de paz? Sebastián, mira, ese es otro tema también que han discutido mucho quienes están o quienes estuvieron en contra del proceso de paz. Al respecto hay que decir bastantes cosas. Lo primero que yo diría es que nadie va a entrar a negociar si no se le otorgan una serie de ventajas a contraprestación de esa negociación. Lo que sí es claro es que no todos los delitos son amnistiables. Entonces eso es lo segundo que yo diría, o sea, penas sí van a haber. ¿Qué delitos no son amnistiables? Pues los crímenes internacionales, lo que se denominan los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, el genocidio. En este caso, por ejemplo, en el caso 01, que es el caso de lo que se ha denominado secuestros, porque así lo denominamos nosotros los colombianos, pero a nivel de derecho internacional tiene una connotación más amplia, pues justamente son crímenes de guerra, cuando hablamos de tomas de rehenes, incluso asesinatos a personas que fueron militares o policías que fueron asesinados cuando estuvieron retenidos, y también crímenes de lesa humanidad,
porque fue una práctica sistemática y generalizada. Estos crímenes no van a ser, no van a ser objeto de amnistía, es decir, van a tener una sanción. Una cosa es que tenga una sanción y otra cosa es que la persona vaya a la cárcel, ¿cierto? Eso ya dependerá de la actitud que tome quien se considere responsable en estos casos. Si asume la responsabilidad, pues, y cuenta la verdad, pueda que tenga una sanción, no irá a cárcel. Pero si no asume la responsabilidad, no acepta los cargos, pues lo que decía el profesor Israel hace algunos minutos, tendrá incluso una condena hasta de 20 años. Esto ha sido objeto de análisis a nivel internacional, Sebastián, porque en otros procesos que podrían catalogarse como similares a Colombia, no hubo cárcel. Incluso, por ejemplo, el profesor Israel, que es español, sabe y tiene muy claro que el proceso español, o sea, lo que fue la justicia transicional en España, cuando se terminó la dictadura de Franco, hasta hoy en día muchas personas siguen discutiendo este tema, o sea, siguen diciendo, allá no hubo sanción, allá sí no hubo nada. Incluso este tema se adoptó de esta manera porque los estándares internacionales cambiaron, Sebastián. Entonces uno entendería que casos latinoamericanos como Chile, como Uruguay, como Brasil o como El Salvador, pues también hubo normas que amnistiaron o que se autoamnistiaron, por ejemplo, los diferentes grupos políticos, fundamentalmente militares en ese caso. Eso fue erradicado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y fue adoptado por Colombia. Es por eso que nuestro proceso de justicia transicional es bastante interesante y es muy novedoso. Y lo que decía el profesor Israel, está siendo objeto de análisis por diferentes personas a nivel internacional. Doctor Israel, cuando uno toca estos temas, infortunadamente siempre los comentarios se reducen a acusaciones, a ataques personales o a denigrar, digámoslo así, sea la postura que se está esgrimiendo por alguno de los invitados o por la postura que tomen en cualquiera de los momentos. Y ya estamos viviendo eso en los comentarios de esta transmisión. Ahora, yo también entiendo la gente que, por ejemplo, y lo voy a decir desde mi experiencia personal, cuando yo tenía, alrededor de 8 años, tal vez 7 años, yo vivía en Pereira y recuerdo que vivíamos relativamente cerca a una sede de la Registraduría General de la Nación. Y una noche, pues nos despertó una detonación, una explosión. Se rompieron los vidrios de nuestro apartamento. Obviamente parte de mi familia salió heridos. Gracias a Dios no pasó a mayores, nunca pasó nada. Pero si yo, que digámoslo así, en la medida de las posibilidades crecí dentro de la ciudad y dentro de, se supone, una realidad medianamente controlada, ahora cómo no decirle a los campesinos o a la gente rural que vivió tantas cosas, que estén dispuestos a salir de ese dolor y a creer en algo como esto. Y entonces, claro, es muy fácil desde la academia o es muy fácil desde la distancia, sin conocer la realidad, opinar en y opinar a. Y claro, cuando uno lee eso, y le repito, doctor Israel, desde mi experiencia, uno dice, pues claro que hay resentimiento. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que haya paz de verdad? Pues para que haya paz de verdad, tiene que haber verdad, tiene que haber justicia, tiene que haber reparación y tenemos que sentar las garantías de que esto no vuelva a repetir. Nadie les va a poder exigir a las víctimas que perdonen, que olviden, es que no es lo que se pretende. Necesitamos ver justicia en un sentido de que haya sanción por las conductas más graves. Necesitamos conocer la verdad, necesitamos que nos reparen, necesitamos cambios estructurales en nuestro Estado de Derecho y es comprensible que ese dolor, que esa rabia exista. También necesitamos cambiar algunas cosas, ¿no? Ese pensamiento dogmático, no basado precisamente en el pensamiento, no basado en la lectura crítica,
sino en la convicción de esto es todo una mentira. ¿Y en qué te basas? Así lo creo. Contra eso no hay argumentos, porque es como argumentar, es el mismo tipo de argumentación religiosa y frente a eso son sensaciones viscerales, son creencias. Entonces ahí es muy difícil actuar. Pero sin buscar ese cambio de convicción, yo sí creo que al menos tenemos que entender de otra forma la justicia. No podemos seguir con esa justicia retributiva, esa justicia basada en la venganza, porque no nos lleva a nada, nos lleva a más de lo mismo y a que nuestros hijos vivan lo mismo que vivimos nosotros y nuestros nietos lo mismo que nuestros abuelos, y eso no es constructivo para nadie. Tenemos que pensar la justicia de otra manera. Yo creo que si dejamos actuar a la JEP y a las otras instituciones, a la Comisión de la Verdad, a las instituciones que van a buscar a las personas desaparecidas, si dejamos trabajar, nosotros tenemos un déficit de verdad, de justicia, de reparación histórico. Quizás si empezamos a ver que nuestra verdad, nuestra justicia y nuestra reparación va aumentando, nuestra percepción también vaya cambiando, sin necesidad de que todo el mundo acabe pensando lo mismo, aunque sí yo invito a hacer la reflexión a qué nos lleva ese odio, resentimiento eterno, sin ganas de adoptar posiciones más constructivas. Pensemos si eso nos lleva ya en lo personal a algo positivo, a construcción de país, a construcción de región, de tejido social o no. Es normal, absolutamente normal, que un déficit de justicia de verdad, de reparación, como hemos tenido durante décadas, lleve a la gente a pensar así. Lo que no es aconsejable es centrarnos en posiciones dogmáticas, en adoptar posiciones absolutamente cerradas, irrebatibles, a veces no tan fundadas o no tan reflexionadas. Eso nos lleva a imposibilitar el diálogo, y sin diálogo lo único que nos queda es la confrontación. Ahora, doctor Cástulo, ya con esta experiencia y teniendo en cuenta que, como lo decía David, las personas que vivieron directamente el conflicto armado en nuestra región son las que más apoyan este tipo de procesos de paz, sobre todo con el propósito de la no repetición. ¿Qué nos queda y bajo qué lineamientos continuar con este tipo de procesos, como por ejemplo con organizaciones residuales o con grupos armados como el ELN? ¿Sobre qué lineamientos continuar trabajando y qué tan viable es continuar trabajando en estos procesos de paz? Pues Sebastián, si bien es cierto las FARC pues tenían una connotación o una formación bastante, era una organización bastante distinta a lo que es el ELN. El ELN es una organización un poco más federal, no existe un poder centralizado en su liderazgo. Es distinta la forma como uno y otro pues han participado en el conflicto. Efectivamente, yo, como lo decía hace algunos minutos, creo que el haber quitado a un actor del conflicto armado pues permite que se busque superar las circunstancias que generaron ese conflicto. En ese sentido, pues cada decisión que tome el Estado y que tomen los actores alzados en armas de manera ilegal, pues en pro de lograr esa paz estable y duradera, será beneficioso de nuestra sociedad, sin lugar a dudas. No obstante, ello tiene que ir atado de lo que decía el profesor Israel, de una verdad, de una justicia, de una reparación y unas garantías de no repetición, porque si no, las circunstancias que promovieron ese conflicto o el surgimiento de esos grupos, pues va a seguir sucediendo con el paso del tiempo. En ese sentido, pues sí hay que promover ese tipo de políticas, pero siempre con justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición. Sebastián. Sí, señor. Pues, doctor Israel, le agradecemos mucho su tiempo. Gracias por permitirnos al menos pensar, informarnos un poco más y seguir tocando un tema tan complejo
como es no solamente el proceso de paz, sino todo lo que se está viviendo en el departamento de Nariño. Ahora, ¿qué vamos a ver entonces en este 2021 en regiones como Nariño? ¿Qué se debería empezar a ver, por ejemplo, en nuestro departamento? Muy difícil responder a eso, primero por esta situación de pandemia, ¿no?, que nos ha trastocado todos los planes. Además, porque en todo lo que tiene que ver con proceso de paz, los tiempos son lentos. Desgraciadamente los tiempos son lentos y eso sí lo tenemos que asumir, que esto no es de un día para otro. Podemos empezar viendo avances tanto en la JEP, que ya se empiezan a focalizar mucho más en Nariño, como en casos concretos, y veremos que la cosa no está parada, que esto no se olvidó, que esto no se terminó, sino que precisamente está comenzando. Yo creo que podemos ver eso. Ya en el día a día, respecto a la violencia del día a día, no soy tan optimista que en el corto plazo veamos buenos resultados. No soy tan optimista porque la situación ahora es compleja y porque hay un desinterés. Bueno, si eso lo veo yo, que soy de fuera, el nariñense lo tiene que ver más. Nariño es una región muy olvidada de un país relativamente olvidado, lo que nos convierte en los olvidadísimos. Y eso lleva a que las dinámicas aquí sean un poquito más complejas de lo deseable. No auguro tiempos fáciles, ya digo, empezando por la situación de pandemia que ha dificultado todo. Pero sí espero, desde el punto de vista optimista, en todo lo que es proceso de paz, empezar viendo pequeños avances, que nos mantengan al menos la esperanza de que algo está pasando y algo va a pasar. Aquí veremos. Aquí lo que podemos empezar es por exigir, pues bueno, a los poderes que poder legislativo que hemos elegido, poder ejecutivo que tenemos dirigiendo las regiones y el país, que no se olviden de nosotros, que no dejen nuestro territorio en manos de los actores armados, que intervengan un poquitico más. Ojalá y lo veamos así. Doctor Cástulo Cisneros, pues le agradecemos mucho su tiempo, gracias por permitirnos dialogar y al menos pues analizar un poco la situación que se está viviendo en nuestro departamento. Gracias por su tiempo, que tenga muy buen día. Muchísimas gracias, David, y a todos. Un saludo también a Israel y a todos quienes estuvieron presentes aquí en este programa. Doctor Israel Biel Portero, muchas gracias por su tiempo y de verdad un placer dialogar con usted también. Lo mismo, muy amables por la invitación, con gusto, lo que necesiten aquí en la Pasto, en la Universidad Cooperativa nos encuentran. Un abrazo a todos. A usted muchas gracias por su tiempo. Son las